Bueno, entonces, la semana pasada ya vimos lo que es la Guerra Fría, ¿no? Entonces, como recordando, la Guerra Fría más bien consistió en el enfrentamiento de los dos bloques de Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Sí lo recuerdan? Entonces, en eso consistió la Guerra Fría, en el enfrentamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética. Y hoy vamos a ver cómo se dio este enfrentamiento, cómo se empezó a dar, cómo se empezó a desarrollar durante 45 años. Ustedes oirán, si investigan, pues no hubo un enfrentamiento de soldados entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No hubo un enfrentamiento directo entre sus fuerzas armadas, entre sus ejércitos. Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este enfrentamiento? Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Primeros años de la Guerra Fría, pongan como título. Vamos a ver como título, Primeros años de la Guerra Fría. Bueno, entonces, vamos a ver. Primero una introducción. Estados Unidos y la Unión Soviética. Otra vez, ¿quién fue la Unión Soviética? Fue Rusia. Pero cuando eh, tenía en su sistema político el marxismo, así total, completamente. Entonces, nada más recordando por si se les olvidó. Estados Unidos y la Unión Soviética buscaban expandirse política y militarmente. Bueno, política, económica y militarmente. Ambos buscaban expandirse. Como les digo, aquí otra vez no es de buenos y malos, no es que uno era el bueno y el otro el malo. No, ambos tenían intereses. Ambos querían expandirse política, económica y militarmente. Ambas ideologías, ¿no? Capitalista y marxista, querían expandirse en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Ambos países querían expandir, ¿no? Su ideología efectivamente a casi, pues sí, a la mayoría de los países. A ver, ¿copien esto? Bueno, entonces vamos a ver cómo se quería dar esta expansión. Vamos a ver por un lado los Estados Unidos. Vamos a empezar con Estados Unidos. Vamos a empezar en esta parte. Dice acá, a la política exterior estadounidense en la posguerra, se refiere de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, se la puede interpretar como una suerte de axioma de von Clausewitz al revés. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a ver, aquí lo dice. Si el conocido estratega militar alemán en su obra Von Krajek, que se traduce como sobre la guerra, eso significa Von Krajek, sobre la guerra, nos señala que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Entonces la guerra también es política, pero por otros medios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Según los analistas, según los historiadores. Aquí dice, entonces podríamos decir que desde 1945 a la política exterior estadounidense se la puede definir como un proceso exactamente inverso, en el que la política es la continuación de la guerra por otros medios.
Visto desde este ángulo, resulta más claro el accionar de los Estados Unidos en el mundo en general y en nuestro hemisferio en particular, es decir, en América. Bueno, entonces, ahí está. Luego un analista estadounidense, Charles W. Kegler, de la Universidad de Carolina del Sur, y Eugene Witkoff, de la Universidad de Luisiana, dicen en un libro que, según este autor, dice que es esencial para todo estudioso de la política exterior de los Estados Unidos. Definen este proceso en la política exterior estadounidense como una suerte de globalismo militar. No sé si en la escuela les hablaron de la globalización o en la televisión, ¿no? Los programas del gobierno que hablan del neoliberalismo y del globalismo también hablan, pero les falta hablar de esta parte, del globalismo militar o del neoliberalismo militar. Entonces más bien el globalismo militar. Es una parte importante que todos omiten, que muchos omiten. Vamos a ver, ¿de qué trata este globalismo militar? Aquí dicen estos autores, estos analistas estadounidenses. Consiste en fomentar la práctica de un comportamiento coercitivo en el exterior, la posible dominación del pensamiento militar en el planeamiento de la política exterior es un síntoma de ese instinto. Algunos críticos mantienen que la política exterior estadounidense se militarizó tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante, esto es lo más importante, que la política exterior estadounidense se militarizó tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, dice en el sentido de que los formuladores de políticas de la nación definieron en forma rutinaria los problemas políticos internacionales en términos de soluciones militares. Esa es la clave. ¿Y por qué es posible esto? ¿O por qué fue real esto? Ah, pues aquí lo mencionan abajo, con hechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos intervinieron de manera, aquí lo dice, dentro de este proceso, la política exterior de los Estados Unidos durante aquellos años de la Guerra Fría, aplicando precisamente este enfoque de soluciones militares en el ámbito internacional. Y aquí lo dice, muchas operaciones encubiertas le fueron encargadas a la CIA, que, como hemos visto, intervino sistemáticamente en los asuntos internos de prácticamente todos los países del mundo, siendo algunos de los casos más notorios los de Irán, Chile, Tíbet, Guatemala, Libia, Laos, Grecia, Irak, Cuba, República Dominicana, Panamá, Palestina, Indonesia, Chad, Angola, Colombia, Siberia, Sudán y Serbia, propiciando el golpe de Estado, guerras económicas, asesinatos, invasiones y la compra de votos, entre muchas otras acciones políticos sociales o políticos sociales militares, porque pues sí, como lo dice arriba, fueron soluciones también militares. No solamente en estos países, aquí también lo menciona. También intervenciones militares, aquí ya directo, intervenciones militares directas y oficiales de los Estados Unidos en otras naciones, como fueron los casos de Corea, el Líbano, y aquí vienen las fechas, los vamos a ver hoy, espero verlo hoy, la guerra de Corea, hoy vamos a ver la guerra de Corea, porque fue la primera, ¿ven? 1950, apenas un año después de que la Unión Soviética tuviera armas nucleares y 5 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Es como les digo, el mundo no estuvo en paz, el mundo no se quedó en paz con la derrota de Hitler, no, sino que hubo una serie de guerras que en su conjunto fueron peores quizás que la Segunda Guerra Mundial, más muertos que la Segunda Guerra Mundial, en su conjunto de todas estas que están aquí mencionando y que participaron, bueno, fueron guerras hechas por Estados Unidos y la Unión Soviética, por ambos. Fue un enfrentamiento entre los dos.
Ahorita voy a decir cómo, ahorita voy a decir cómo. Entonces, sí, por un lado, Estados Unidos intervino militarmente, aquí dicen Corea, el Líbano, 1958 al 83 y 83, Vietnam en estos años, la República Dominicana en el 65, Granada, Camboya, Libia, Panamá, Irak, Somalia, Sudán y Afganistán. Afganistán, que quizás lo oyeron en las noticias hace 1 o 2 años. Y Serbia. Entonces, sí, después de la Segunda Guerra, durante este enfrentamiento de la Guerra Fría, hubo muchas guerras. Hubo demasiadas guerras que, les digo, en su conjunto se cobraron más vidas que los de la Segunda Guerra Mundial. Y mucho no se menciona eso. A veces se menciona que la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más sangriento de la historia, ¿no? Pero hay otros, también hubo otros. Bueno, entonces, sí, esto es hechos oficiales. Estados Unidos, su intervención militar en estos países. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué es que intervino, ¿no? Militarmente en estos países? ¿Por qué los invadió? Vamos a ver por qué, es lo que vamos a ver inmediatamente. Bueno, antes de seguir con esta idea, también en México, en México se puede decir que sí, la CIA, y otras organizaciones de Estados Unidos, organizaciones de gobierno, también intervinieron en México. Por ejemplo, esto no me dio tiempo de verlo en Historia de México, cuando llevamos el bloque, pero también en el famoso conflicto del 68, también muchos dicen que la CIA intervino en agitar la mente de los jóvenes, agitarlos para que se manifestaran de cierta manera. Es decir, sí, no dudo que los jóvenes del 68 tuvieran motivos legítimos, ¿no? Motivos verdaderos de estar hartos del gobierno o de ciertas políticas. Sí, no pongo en duda sus intenciones, sino que lo que hacen estas organizaciones, miren, la CIA, la NSA, es muy importante, después lo vamos a ver, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Lo que hacen estas organizaciones es llevar esas intenciones, encaminarlas a otro camino, manipularlas, esas intenciones legítimas, verdaderas, encaminarlas hacia otro camino, de tal manera que a ellos les convenga, de tal manera que a ellos les convenga. Es exactamente lo que pasa ahora actualmente, con el feminismo. Sí, no niego que hay intenciones buenas de que las mujeres pues tengan los mismos derechos, ¿no? De que las mujeres, antes de que las mujeres tuvieran el voto, etcétera, ¿no? Sí, efectivamente, intenciones verdaderas y legítimas. Pero lo que pasa es que, en todas las ocasiones más bien, hay personas que desvían, digamos que sí, estas personas tienen una intención buena, recta, verdadera, pero son manipuladas en la mayoría de las ocasiones o en todas, es manipulada por ciertos grupos, los desvían, los encaminan hacia otro lado para que les convenga a ciertas personas. En este caso de la CIA y de la NSA de Estados Unidos, beneficiarlos, ¿no? A ese país, a Estados Unidos, desviar las intenciones, como dije, de los estudiantes del 68, de tal manera que le convenga a Estados Unidos. ¿Cómo le convendría a Estados Unidos? Pues que México siempre está en caos, que no se desarrolle. México, para que no se desarrolle, no sea un país próspero, pues sí, no debe desarrollarse económicamente, pero también no se debe desarrollar socialmente. Es decir, que los jóvenes siempre estén en esas ideologías de caos, del marxismo casi, del comunismo, y estén siempre distraídos en cosas sin importancia, cuando se les distrae de lo verdaderamente importante. Es decir, es de una distracción, es un efecto de distracción, distraer a los jóvenes. Ustedes lo verán en Oaxaca, que, por ejemplo, en la UATJO, en la universidad, los jóvenes que sí, que están inmersos en esta ideología del Che Guevara, del marxismo, y no se dedican a estudiar su carrera, no se dedican a ser un buen abogado, o un buen contador, o un buen médico, etcétera. Bueno, más que nada esto se da en derecho y en contaduría, más que nada.
no se dedican a ser un muy buen abogado o un muy buen contador, que es lo que necesita el país. México necesita profesionistas, es lo que necesita. Y si se les distrae a los jóvenes con estas ideologías, entonces no van a ayudarse en su vida ni van a ayudar al país. Entonces es más o menos el principio de esta estrategia. Hay mucho más, pero no, ahorita es mucho y no me voy a dedicar un tiempo a explicar, ¿no? Cómo es esta estrategia de distracción, de manipulación. Pero en principio también es un poco esto. Es el principio, distraer a los jóvenes de lo verdaderamente importante. Y es lo que sufrieron los jóvenes del 68, fueron distraídos. Y después, pues sí, asesinados, los llevaron al matadero al enfrentarlos con el ejército en el 68 precisamente. Y así con el feminismo también es lo que surge, distraen a las mujeres de los verdaderos problemas, les hacen ver de que todos los hombres son opresores, todos los varones, y les meten ese odio, también es esa distracción, así es como distraen a las mujeres, y ya no las hacen enfocarse en las verdaderas soluciones al problema, las hacen enfrentarse mujeres con todos los varones, y que todos los varones eso del patriarcado es el enemigo y hay que destruirlo. Entonces también es esta estrategia de distracción, de desviación de esas intenciones que tienen, desviarlas hacia el beneficio de otras personas y de distraerlas, ¿no? Distraerlas de la verdadera solución y ponerles soluciones que en vez de solucionar, destruyen todo y lo pueden ver en las marchas. Entonces, esta es la estrategia. Principalmente es distracción, distraer a la gente y ponerle soluciones que en vez de construir, destruyen al país, destruyen a la sociedad. Bueno, la dañan, pero ya con el tiempo la van destruyendo. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, ¿por qué lo relacioné con el feminismo? Es que estas estrategias de distracción, primero se aplicaron con el marxismo a los países y ya después se transformó en las ideologías de actuales, ideología de género, feminismo. Entonces, tienen prácticamente el mismo modus operandi, prácticamente tienen la misma acción, la misma forma de ser. Bueno, excepto por la intervención militar. Lo único que no tiene ahora la ideología de género, el feminismo, es la parte de intervención militar. Pero en cuanto a parte ideológica, en cuanto a la parte de intervenir en los votos, en las elecciones, en la economía, en asesinatos, todo eso lo tiene ahora el feminismo y la ideología de género. Entonces, nada más se quedó con la parte ideológica, ya no con la parte militar. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. ¿Sí van entendiendo más o menos o más o menos? Que digo, ¿sí van entendiendo o más o menos? Si tienen dudas, comentarios, digan, ¿eh? Si no están de acuerdo, digan. Ya ven que les estoy haciendo escribir los hechos históricos, los hechos. Ya los demás comentarios son adicionales. Bueno, dudas, estos son hechos, ¿eh? Estas invasiones sí son hechos. Y aquí vienen los años. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, entonces, si no están de acuerdo, me dicen, ¿eh? No, no hay problema. Entonces ya ven que les hago copiar solamente los hechos que son, bueno, todo es comprobable, lo que les digo, pero los que son más comprobables, como estos de los años, ¿no? De las invasiones. Ya actualmente la ideología, pues sí, bueno, la ideología marxista, les digo, se transformó en la ideología feminista y la ideología de género. La forma de ser, la forma de actuar, más que nada, en la forma de imponerse en las personas. Y sí, ya no vivimos una invasión militar de esa parte, pero sí una invasión ideológica, porque actualmente, pues sí, el feminismo, la ideología de género, el aborto, está todo en TikTok, en todas las redes sociales. Muchos de sus videos les meten esas ideologías.
la ideología de género, de los miles de sets de géneros, supuestamente, de sexos, del feminismo, del aborto, todo está invadido. Prácticamente sí, vivimos una invasión, pero ahora más ideológica, una invasión ideológica, que está todo el tiempo en las redes sociales, las que ocupen TikTok, WhatsApp, este, también en las series de Amazon, Netflix, todo está hecho ya con feminismo y con ideología de género, todo. Hasta Disney, sus nuevas películas, le meten demasiado estas dos cosas que acabo de mencionar. Entonces sí, sí vivimos una invasión, pero más que nada ahora ideológica. Es lo que se percataron estas personas, que ya no necesitaban disparar una sola bala, solamente necesitaban lavarles el cerebro a la gente, invadirlos en la mente, y ya no es necesario dominarlos con disparando una sola bala, ya no es necesario. Las intervenciones militares fueron en el siglo pasado, bueno, en la parte de América, pero ya después se dieron cuenta que ya no era necesario la intervención militar, sino que ya solamente con invadirlos en la mente. Bueno, esto sonará, digo, no es conspiranoico, sino ustedes dense cuenta, todo el contenido de las series, de las redes sociales, todo tiene ideología de género, todo. Entonces deben preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué es lo único que hay? No hay otra cosa o no hay otra opción, o del feminismo, ¿no? La forma en que nos lo plantea. ¿Acaso no hay otra forma, no hay otra opción? O la política, igual está invadido con la ideología del gobierno. Digo, no, el gobierno ha hecho cosas buenas, sí, pero en cuanto a la parte ideológica, ya está todo copado, ya como que nos quieren meter su ideología. Los gobiernos no se limitan a administrar, a gobernar, sino también quieren cambiar la forma de pensar de la gente. También eso ha sucedido en todos los gobiernos, todos. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. Bueno, ¿y cómo ustedes se protegen de esto? Pues estudiando para que ustedes se formen un criterio propio, ¿sí? Y también teniendo sus valores que les enseñaron desde niños, sus valores familiares. Entonces, de esta manera ustedes se van a proteger de todo esto, teniendo sus valores familiares, teniendo y estudiando, sí, sobre todo estudiando. Percatarse si lo que les enseñan es bueno o malo. Igual lo que yo les enseño, ustedes estudienlo por su cuenta y ya fórmense un criterio propio. ¿Sí se entiende? Esto fue lo que les faltó un poco, digo, me atrevo a criticar, digo, fue lamentable lo de los estudiantes del 68, pero para evitar esas muertes, lo que les faltó fue que estudiaran más, que no se dejaran llevar por esa ideología marxista. Y sí, pensar un poco mejor las cosas. Entonces, sí, fue lo que les faltó para evitar, ¿no? Que los acribillaran. ¿Dudas, comentarios hasta acá? Bueno, y no me salí del tema. El 68 fue en el contexto de esta lucha entre estas dos ideologías, capitalista y marxista, ambas destructivas, ambas, pues sí, que le hacen daño a los países. Ninguna de las dos es buena. Y digo, es precisamente lo que los jóvenes no ven. Los jóvenes, miren, es que esta es la trampa, por eso es importantísimo este tema, por eso es que me estoy dedicando, ¿no? Mucho tiempo. Son dos ideologías, ya lo dije, hasta el cansancio, capitalista y de Estados Unidos y marxista. Los jóvenes en las universidades, lamentablemente, creen que solamente existen estas dos opciones, solamente, pero no ven, no estudian, no ven que hay más, que se puede formar una tercera opción, o que hay terceras opciones o cuartas. Creen que solamente son estas dos, o capitalista o marxista. Bueno, hay jóvenes que solamente sí se dedican a hacer un trabajo que es perfecto, es lo ideal. Trabajar es lo mejor. Pero los jóvenes que se fanatizan con el marxismo creen que solamente hay estas dos opciones, que solamente son estas dos ideologías luchando todo el tiempo. Cuando no es así, no es así. Hay más opciones. Y por eso es importante estudiar, ¿sí? Bueno, ahora sí ya vamos a seguir.
Es que es importante porque es lo que pasa actualmente, ¿sí? ¿Dudas, comentarios hasta acá? ¿Opiniones? ¿Algo que quieran decir? ¿Que quieran opinar? Ah, bueno, y es lo que dice el autor acá. Todos estos hechos que acabo de mencionar, dice acá, innegable, y los que acabo de citar de este libro, innegablemente, muchas de estas acciones mundiales ocurrieron dentro del marco del enfrentamiento indirecto de Estados Unidos con la Unión Soviética y también China comunista también. Pero sí, miren, no fue, la Guerra Fría no fue un enfrentamiento directo de soldados de Estados Unidos contra soldados soviéticos o chinos, sino que fue un enfrentamiento indirecto. Ahorita vamos a ver cómo. Lo voy a especificar con la Guerra de Corea. Entonces, van a copiar esto. Vamos a copiar esto. Este, vamos a copiar. Mejor yo lo redacto. Después de la Segunda Guerra Mundial, ambos países, es decir, Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvieron una serie de enfrentamientos, como dice ahí, indirectos. ¿Cómo fue estos enfrentamientos indirectos? A través de, de intervenciones política, políticas, económicas y militares, en ocasiones sí militares, por parte de ambos países, de ambas naciones, para ocupar sinónimos, para no andar repitiendo, por parte de ambas naciones en, o bueno, mejor económicas, políticas y económicas, vamos a decir primero, por parte de ambas naciones en, y ya vamos a mencionarlas, ¿no? Como dice ahí, en Irán, ¿en qué año? Aquí lo dice, ahora aquí lo voy a copiar. Ah, bueno, no dice el año, pero bueno, Irán, Chile, Guatemala, bueno, voy a copiar algunos. Irán, Cuba, Chile, este, Tíbet, República Dominicana. Sí, ahí fue política o fue militarmente, espérame. Ah, sí, República Dominicana, Panamá, Colombia, un montón. Panamá, Colombia, ahí está, interviniendo políticamente por medio en las elecciones, haciendo bloqueos económicos. Lo que vemos que hace Estados Unidos, que dice que va a imponer sanciones a tal país, ¿no? Eso lo han oído en las noticias, ¿no? Estados Unidos le va a poner sanciones a Rusia, le pone sanciones a Venezuela. Ahí está, es lo que ha hecho Estados Unidos ya desde hace años, no es nuevo. A ver, copien esto. Ay, espérame. También lo hizo la Unión Soviética, también. De intervenciones, perdón, políticas, económicas por parte de ambas naciones en Irán, Cuba, etcétera. La lista es larga. Copien, copien.
Es decir, un ejemplo de esta intervención política o ideológica, como les digo, fue México. Por un lado, la Unión Soviética expandiendo la ideología marxista a través de personas que entraron a México para expander esa ideología. Y por otro lado, Estados Unidos a través de la CIA que asusó, ¿no? Los conflictos, como les dije, y los desvió. Entonces, así fue México del 68, ese problema con los estudiantes es un ejemplo de este enfrentamiento indirecto entre ambos, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, entre sus dos ideologías, entre ambas ideologías. Ah, bueno, copien. Irán lleva acento en la A. Ahí está. Ah, bueno, y de una vez copio. Y militarmente, por supuesto. Y militarmente. Y ya vamos a decir, en Corea, lo vamos a ver, espero ya en la tercera sesión o en la segunda. Corea, ¿en qué año? 1950. Después, aquí los voy a mencionar. Corea, Líbano, Vietnam. Voy a mencionar algunos porque la lista es igual, muy larga. 58 y 83. Otra vez, ¿quién seguía? El Líbano, 1958 y 1983. Vietnam, es decir, ¿cómo fue este enfrentamiento militar indirecto? Porque ambos países financiaban, digamos que, de hecho eso pasó, de hecho, así es como pasó. En Corea hubo, pues como siempre, dos grupos, hubo una guerra civil entre, pues sí, dos grupos enfrentándose, pues sí, a muerte. Entonces, la Unión Soviética le daba armamento y dinero a un grupo y Estados Unidos le daba igual armamento, dinero y estrategia al otro grupo. Entonces, así fue como fue este enfrentamiento indirecto en todos estos países. Fue una serie de guerras civiles, digamos, en los dos países, donde Estados Unidos y la Unión Soviética financiaban a uno u otro grupo para que se enfrentaran. Y así a ver quién ganaba, cuáles de sus, digamos, de su grupo ganaba. Algunos también fueron enfrentamientos directos, como en Vietnam, donde Estados Unidos entró y sí militarmente a Vietnam. Entonces, y así fue este tipo de enfrentamientos indirectos. Vietnam, a ver, ya voy a poner en qué año. 55 al 65. De 1955, mejor aquí lo pongo abajo. 1955 a 1965. Después, Camboya del 70 y el 75. Y muchos, la lista es larga. Mejor hasta aquí la dejo. Pero sí, la lista es larga. Digo, quizás sea un crimen a cortar la lista por la serie de muertos que hubo, pero sí, en todos estos países hubo tantos muertos que en su conjunto superan a los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como les digo, el mundo no estuvo en paz, no estuvo en paz después de la Segunda Guerra. A ver, cópienle, etcétera. Pero bueno, pero sí, bueno, la corto hasta ahí. Bueno, me gusta mucho un análisis que oí de un señor que estudia mucho, se llama Layo Sasdi.
lo pueden buscar en internet, Layo Sazdi. Bueno, Sazdi se escribe con S-A-Z, lleva Z en la parte de Sazdi. No, S-Z-A, así Sazdi. Que él dice, estaban hablando sobre la guerra de Ucrania y él, para ver, evidenciar, ¿no? Que ambos son, pues sí, han hecho cosas malas, Estados Unidos y Rusia, enlistó sus genocidios de ambos y enlistó estos enfrentamientos que acabo de escribir y otros más, y también mencionó de que ambos países dicen, tienen el genocidio del aborto, dice Estados Unidos, 6 millones de estadounidenses abortados, dice es un genocidio, 6 millones, es el genocidio del aborto, dice como él lo llama. España dijo lleva 2.500.000 y Rusia dice que no tiene la cifra, pero también lo hace, que también hace eso. Entonces dice que también es un genocidio. No solamente los genocidios de estas guerras que estoy enlistando, sino también el del aborto. Entonces, ahorita le seguimos a las 10. Conéctense porque vamos a ver ya la guerra de Corea.